Buenas noches, mi nombre es Diana Freire y soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales. En esta presentación voy a explicar brevemente sobre los elementos más importantes que intervienen en la contabilidad. Primero voy a comenzar por definir el término contabilidad. La contabilidad es una parte de la economía que estudia los movimientos financieros de una empresa, es decir, es una técnica financiera para el registro de las operaciones económicas. Partiendo de esta información, es importante definir qué es una empresa. Una empresa es una entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales o mercantiles para la prestación de servicios. Pero ¿por qué es tan importante una empresa? Una empresa es importante porque es una fuente generadora de empleo en el país. ¿Cómo se clasifican las empresas en nuestro país? Bajo la legislación de nuestro país, las empresas se clasifican de acuerdo a su naturaleza, por el sector al que pertenecen, por la composición de su capital, por su tamaño y por la finalidad. Para el correcto funcionamiento de una empresa a nivel financiero, existen documentos que ayudan a conocer, comprender y elaborar informes que resuman la información sobre la economía de la empresa, y su objetivo principal es dar una visión general de la misma. A continuación detallo los mismos. Estados financieros. Los estados financieros se componen del balance de situación financiera o balance general, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, y el estado de flujos de efectivo o cash flow. Balance de situación financiera o balance general. El balance general es el estado financiero de una empresa en el que se muestra contablemente los activos, es decir, lo que la organización posee, los pasivos, sus deudas, y la diferencia entre estos que sería el patrimonio neto. Gracias a este documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. Dentro de este estado financiero tenemos los activos. Los activos están formados por el dinero que tiene la empresa en caja, en los bancos, en las cuentas por cobrar, materia prima, maquinaria, vehículos, edificios, terrenos, etc. Los mismos se clasifican en activos corrientes. Los activos corrientes son los elementos que son capaces de convertirse fácilmente en dinero, en efectivo. Los activos fijos incluyen todos los bienes inmuebles y bienes muebles que la empresa en cuestión tiene y que le son básicos para el desarrollo de su actividad. Otros activos. Se incluyen los otros activos a los que no pertenecen a ninguna de las dos categorías citadas anteriormente. Los pasivos. Los pasivos están compuestos por deudas y obligaciones bancarias e impuestos por pagar de la empresa, pasivos a largo plazo, que son los que la empresa debe abonar en el plazo superior a un año, y pasivos corrientes, que son los que la industria debe pagar en el plazo menor a un año. Estos pueden ser prestaciones, sobregiros o créditos. Tenemos el patrimonio. El patrimonio consta de los siguientes rubros: capital social, las reservas y los resultados acumulados. El capital social. El capital social básicamente es el aporte inicial de los socios, es decir, es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa de manera inicial. La reserva. Las reservas son montos acumulados que se generan como un fondo de contingencia para la empresa. Es decir, es una especie de ahorro que la empresa debe guardar de manera obligatoria. Y resultados acumulados. Los resultados acumulados incluyen valores de utilidades no repartidas o pérdidas acumuladas de uno o más periodos. Y representan, como ya lo dije, las utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas sobre las que los accionistas o socios no han tomado decisiones. El estado de resultados. En el estado de resultados, este es el documento financiero a través del cual se muestran los ingresos,
costos, gastos y resultado de las transacciones que la empresa realiza. El mismo consta de 3 puntos importantes, que son las ventas de bienes o servicios, el costo de ventas y la utilidad bruta. La venta de bienes o servicios es el valor en el que se vende al cliente los productos para poder obtener una ganancia. El costo de ventas es el costo de producir los artículos para la venta al público. Y la utilidad bruta es el beneficio bruto de la empresa. La utilidad bruta es el resultado de las ventas netas menos el costo de ventas. Y esta es la ganancia de la empresa. El estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el movimiento del dinero que se presenta en una empresa y es la manera en la que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Y el mismo consta de actividades de operación, actividades de inversión y flujo de actividades de financiación. Podemos decir que el activo más importante de la empresa es el efectivo, porque es el que mantiene viva a la empresa, se podría decir en estas palabras. Cuando no hay efectivo, se debe realizar un apalancamiento financiero, es decir, los préstamos. Y esto no es muy bueno para la empresa porque al tener un financiamiento bancario, la empresa debe pagar intereses, que esto sería una salida de dinero. Las ventas al crédito. Cuando tenemos ventas al crédito, la cartera que se maneja, hay que tener claro que la cartera que se maneja no es dinero en efectivo. Cuando se tiene muchas cuentas por cobrar, puede que exista una pérdida. Vender al crédito es una amenaza porque no se registra ingresos de efectivo. Y además, el flujo de efectivo solamente se lo reconoce como tal cuando lo que ingresa como efectivo y los gastos solamente se pagan en efectivo. En el flujo de actividades de financiación tenemos las actividades de operación que se relacionan con el giro en el negocio netamente, que es básicamente vender bienes y servicios. Debe tener un flujo de entrada y salida de dinero. En este rubro podemos tener el pago de sueldos, el pago de arriendos, compras de insumos, etc. En las actividades de inversión también tenemos que la empresa genera dinero por invertir en papeles, en acciones, etc. Puede comprar activos fijos y se considera una inversión cuando compra un bien y este bien genera una utilidad, genera una ganancia. Existen también los activos no operativos. Los activos no operativos afectan a la inversión del negocio porque son no productivos y se los debe vender. Cuando tenemos activos no operativos es preferible venderlos para generar un flujo de caja, un ingreso a la empresa y así tener liquidez. El flujo de actividades de financiación. Cuando hablamos de las actividades de financiación, netamente estamos hablando indicando que cuando la empresa no tiene liquidez, debe acudir a los préstamos o al apalancamiento financiero, como ya lo habíamos indicado anteriormente. En conclusión, podemos decir que el uso correcto de esta información y de esta documentación permiten a la empresa que tenga un uso correcto de la información y proporcione una buena visión de su negocio tanto a los socios accionistas como a las altas gerencias y estos puedan controlar múltiples factores de riesgo que puedan poner en peligro el patrimonio de la empresa. Muchas gracias por su atención.